Algunas historias de terror no comienzan con un fantasma, comienzan con la sangre. Y la historia del castillo de Leap se forjó en la traición de una familia y se selló en una capilla manchada de sangre. Para encontrar el origen de esta sangrienta historia, debemos viajar a Irlanda. Oculto en el verde paisaje del condado de Offaly, yace el castillo de Leap. Desde el cielo, parece una reliquia silenciosa, pero a nivel del suelo, sus muros guardan una memoria de violencia y una malicia que, según dicen, nunca ha dejado de palpitar. Para entender la esencia de Leap, hay que entender a los O'Carroll. Su historia no es una de honor, sino la crónica de un clan feroz y brutal, cuya sed de poder no conocía límites, ni siquiera los de la sangre. La traición era su protocolo. Su violencia se practicaba en casa, contra sus propios invitados. Se dice que, en un infame banquete, un O'Carroll asesinó al invitado principal en la mesa, mientras su mayordomo hacía lo mismo con el sirviente del invitado en la sala contigua. Y su palabra no valía nada. En 1599, tras contratar a mercenarios para luchar por él, Charles O'Carroll los invitó a un festín. Su pago fue una masacre. Los asesinó a todos mientras dormían para ahorrarse sus honorarios. Esta no era estrategia, era una crueldad sistemática, una malicia que se filtró en las propias piedras del lugar. Los muros de Leap no solo fueron testigos, se empaparon de la maldad, hasta que el castillo dejó de ser un edificio y se convirtió en un personaje más de esta historia. Durante unas obras de restauración en el siglo XIX, la curiosidad de los trabajadores se posó sobre una sección irregular del suelo en la capilla sangrienta. Lo que encontraron no era una tumba, era una oubliette, del francés oublier, que significa olvidar, un nombre que pronto cobraría un significado aterrador. En el interior yacía una pesadilla. Se necesitaron 3 carretas para retirar la cantidad de restos humanos que allí se acumulaban. Los esqueletos de más de 150 personas. El horror se intensificó al descubrir que muchas de las víctimas habían sido arrojadas sobre estacas de madera de casi 2,5 metros de altura, diseñadas para empalarlas. Pero el detalle más perturbador fue el hallazgo de un reloj de bolsillo datado a mediados del siglo XIX entre los huesos centenarios. Este reloj es una pieza clave. Demuestra que el uso de la oubliette no se limitó a la era medieval. El horror continuó durante siglos y plantea una pregunta aterradora. ¿Fueron los nuevos habitantes los que continuaron con la brutalidad? ¿O fue el propio castillo, ya corrupto y hambriento, el que exigió más sacrificios? La violencia acumulada en Leap no solo dejó almas en pena, como habíamos sospechado, abrió una puerta. Atrajo o despertó algo mucho peor, algo que no era humano. Se le conoce como el elemental, una entidad primordial cuya naturaleza y origen están envueltos en el misterio. Algunos creen que es un antiguo espíritu druídico que protegía la tierra sagrada sobre la que se construyó el castillo. Otros, que fue una maldición invocada por un enemigo de los O'Carroll.
Y una tercera teoría apunta a que fue despertado por las prácticas ocultistas de Mildred Darby, una habitante del castillo a finales del siglo XIX que se sentía fascinada por lo paranormal. Fue la propia Mildred Darby quien nos dejó la descripción más detallada y aterradora de esta entidad. Su testimonio es un descenso a la locura. Era algo del tamaño de una oveja, delgado, demacrado y sombrío. Su rostro era inhumano, con grandes agujeros negros por ojos, y de él emanaba el hedor de un cadáver en descomposición. El verdadero terror de Leap no es solo que los muertos no descansan, sino que su dolor ha creado algo mucho, mucho peor. Pero el elemental no está solo. Lo acompaña la Dama de Rojo, el espíritu de una mujer que sufrió bajo el brutal y depravado dominio de los O'Carroll. La leyenda cuenta que después de que acabaran con la vida de su bebé, ella, incapaz de soportar el dolor, puso fin a su propio sufrimiento con la misma daga que usaron contra su hijo. Y así, las piedras de Leap siguen susurrando historias de traición y de horrores primordiales. Es un recordatorio de cómo la crueldad humana puede dejar una cicatriz permanente en un lugar. Pero el miedo a lo oculto puede tomar muchas formas, y a veces la maldad no necesita ser convocada por la sangre de una familia, sino por la histeria de toda una sociedad. En nuestra próxima crónica, exploraremos la historia de la figura más temida y perseguida de la historia, la bruja. Si te gustó este video, me ayudarías mucho suscribiéndote, dándole like, comentando y compartiendo. Nos vemos en el próximo video.